Saludo a todos. En este video vamos a probar que este conjunto, un subconjunto de R3, es un subespacio vectorial de R3. Entonces, para eso recordemos el teorema que nos da la herramienta para probar que algo es un subespacio. Entonces, si tenemos un espacio vectorial que tiene una suma y un producto por escalar, entonces un subconjunto de vectores de ese espacio vectorial es un subespacio vectorial si cumple estas tres condiciones. La primera es que sea distinto de vacío. La segunda es que sea cerrado para la suma, es decir, que si yo tomo dos elementos que están en el subconjunto, entonces la suma también debe estar ahí. Y cerrado para el producto por escalar. Es decir, que si tomo un número y un vector en el subconjunto, entonces el número por el vector tiene que estar también en el subconjunto. Entonces eso hace que H con la suma y el producto sea espacio vectorial en sí mismo. No hay necesidad de probar los 10 axiomas. Entonces vamos a probar estas tres condiciones para este conjunto. Entonces la primera condición que H sea distinto de vacío. Lo más usual para probar esto es mirar que el 0 esté ahí, porque cualquier subespacio vectorial tiene que contener al 0. Entonces H es diferente de vacío, pues el 0, el vector 0, como estamos en R3, es el 0 de R3, está en H. Y esto ya que ese vector cumple la condición de H. H es el conjunto de tripletas de números reales que satisfacen esta ecuación. Y el 0 satisface esta ecuación. Pues 2 por 0, más 3 por 0, más 5 por 0, me va a dar 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera condición. La segunda condición es que sea cerrado para la suma. Entonces es cerrado para la suma. Pues si yo cojo dos elementos de ahí, entonces sean, digamos que x1, y1, z1. Este es un elemento y otro elemento, x2, y2, z2. Son vectores que están en H. Es decir, que satisfacen esta ecuación. O sea, este vector satisface esta ecuación. Es decir, 2x1 más 3 veces y1 más 5 veces z1 es igual a 0. Esto porque está en H. Y lo mismo este otro. 2x2 más 3y2 más 5z2 es igual a 0 porque también está en H. Ahora, sumando estos dos, me va a quedar que 2 por x1 más x2, sacando de una vez factor común, el 2, más 3, sacando también factor común, y1 más y2, más 5, lo mismo, factor común, es igual a 0 más 0, queda 0. Entonces, ahora por otro lado, ¿qué es x1, y1, z1 más x2, y2, z2? Yo necesito ver que este vector está en H, la suma está en H, pero este vector es sumar coordenada a coordenada, porque estamos en R3, esa es la suma en R3. Z1 más Z2.
este vector. Y este vector con esta ecuación quiere decir que esta ecuación de acá me implica que la suma x1, y1, z1 más x2, y2, z2 está en H. Entonces ya vimos que es cerrado para la suma. O sea, este vector que es la suma satisface la ecuación. O sea, quiere decir que está en H. Ahora debemos probar que es cerrado para el producto por escalar. La tercera condición es probar que es cerrado para el producto. Entonces tomamos un número que sea alfa, un número real y un vector en H, x, y, z en H. Y debo probar que este vector alfa por x, y, z está en H. Esto es lo que debo probar. Entonces, pero alfa por este vector es, por la definición de producto escalar en R3, es entrar ese número a cada coordenada. Entonces lo que debo ver es que este vector está en H. Pero entonces, como este está en H, ¿qué me está diciendo? Este me está diciendo que 2x más 3y más 5z es igual a 0, porque ese vector está acá en H, y en H están los que cumplen esa ecuación. Ahora, si multiplico esta ecuación en ambos lados por alfa, voy a obtener alfa por 2x más 3y más 5z igual a alfa por 0. Entonces por este lado me va a quedar 2 veces alfa x, ¿sí? Multiplicando este por este, más 3 veces alfa y, multiplico este por este, más 5 veces alfa z, y eso me va a dar alfa por 0 es 0. Entonces esta ecuación de acá me concluye que estas dos, de esta y de esta, concluyo que alfa por x, y, z está en H, pues satisface la ecuación de los vectores en H.